Hola y bienvenidos a este tu canal Santago. Mi nombre es Rafa y este es el cuarto tutorial de la serie de efectos especiales hechos con Unity Universal Render 7 para tus juegos. Estoy usando la versión de 2023.2, pero no creo que tengas ningún problema si utilizas otra versión. Y hoy vamos a ver cómo crear una bola de fuego. Para ello crearemos varios sistemas de partículas, las texturas, los materiales, los guiones los encontrarás en la descripción del vídeo. Comenzaremos creando un objeto vacío donde añadiremos los sistemas de partículas. Ponemos un nombre a este objeto y creamos el primer sistema de partículas. Ponemos el inicio de la vida a 1 y la velocidad de inicio a 0. Solo vamos a necesitar 10 partículas como máximo. Cambiamos el nombre, marcamos el tamaño en 3D y lo ponemos en 10 en todos los ejes. La emisión también la ponemos a 10 y la forma hemos de cambiar a esfera. Y le ponemos un radio de 0,5. Ahora trabajaremos con el color de la vida. Trabajaremos con el alfa y los colores para que parezca una bola de fuego. En el tamaño, a lo largo de la vida, haremos que nuestra partícula comience con el tamaño de 0,5 y crezca a la mitad a 1 y al final quede en 0,5. Iniciamos flotar a lo largo de la vida y en X lo ponemos a 30. En la ranura del material pondremos el try. Crearemos dos sistemas para simular las estelas o rastros que dejará nuestra bola de fuego. En el primero que creamos hemos de cambiar el inicio de la vida a 1, la velocidad de inicio a 5, el tamaño de inicio a 5 también. No tocamos la cantidad máxima de partículas. En la emisión la ponemos a 50 y que se emitan una buena cantidad de partículas. En la forma cambiamos la estela y le damos un radio pequeño de 0,1. Como en el otro sistema jugaremos con los colores y el alfa, para que estas partículas simulen una estela de fuego. En tamaño a lo largo de la vida comenzaremos con la partida en 1 y al final haremos que se quede en 0. Para que cada partícula vaya desapareciendo progresivamente. En The Renderer volvemos a poner el material Try. Ahora con control más D duplicamos este sistema y haremos unos pequeños cambios. El inicio de la vida lo dejaremos en 2,5. La velocidad de inicio a 3. El tamaño de inicio a 1,5. La emisión a 75. En la forma, el radio lo aumentaremos a 4, ya que queremos más amplitud en esta estela y no cambiamos nada más. Creamos el último sistema de partículas para simular el humo que dejará nuestra bola de fuego. El inicio de la vida lo dejamos en 2.
la velocidad de inicio a 3, el tamaño de inicio, la emisión la ponemos a 75 y la forma la cambiamos a esfera y el radio en 2. El color de la vida volveremos a crear lo que necesitamos, dejando el alfa muy bajo, casi transparente para simular un 2. Y con los colores anaranjados. En la ranura del renderer ponemos el material, el Moque 3. Ahora que ya tenemos nuestra bola de fuego, os dejo dos guiones para poner el primero en la bola y que es un sencillo guión para que se mueva la bola. A continuación lo ponemos en el objeto vacío de bola y lo guardamos como un prefabricado en nuestra carpeta. Creamos un objeto vacío en la escena y en la escena donde estanciaremos las bolas de fuego con el segundo sencillo guión que añadiremos a este objeto vacío. Fácilmente podrás crear hasta 3 bolas de fuego de colores diferentes con las texturas y los materiales que dejo en la descripción. Ahora abrimos a continuación la escena y comenzaremos a ver que se instancian las diferentes bolas de color. Con esto último finalizo el vídeo. Si no has visto los anteriores vídeos de sistemas de partículas, puedes verlos. Si te ha gustado, te agradecería mucho que lo marcaras. Y si quieres, puedes suscribirte para apoyarme y te lo agradecería mucho. Muchas gracias.